Muy buenos días, Katy Fernández te saluda. Es un placer que podamos volver a encontrarnos para abrir la palabra de nuestro Dios Creador. Te invito a que traigas tu Biblia y también a orar. Amado Padre Celestial, gracias por este nuevo día, donde te reconocemos como el único Dios vivo, el Dios Creador, el Dios Todopoderoso a quien deseamos servir. Señor, tú nos preguntas hoy, ¿dónde estás tú? Acá estamos, Señor, háblanos. Necesitamos escucharte. Que tu Espíritu Santo se mueva potente entre nosotros para entender, vivir y compartir lo que aprendamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Te amamos, Padre. Amén. La lección número 5 lleva por título Mayordomos después del Edén. El versículo para memorizar, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. El primer trabajo de Adán y Eva implicaba mayordomía. Se les dio el jardín del Edén y toda la creación para cuidar y disfrutar y señorear. Génesis 2, 15. Aunque no poseían nada de eso, eran administradores de lo que el Señor les había confiado. Esta semana observaremos más de cerca la definición de mayordomo después de la caída, luego de que nuestros primeros padres fueran expulsados del Edén. Es decir, nosotros también somos mayordomos, pero en un mundo muy diferente al que Adán y Eva disfrutaron primeramente. ¿Qué es la mayordomía? Algunos personajes bíblicos revelan lo que es un mayordomo por su modo de vida. Otros pasajes lo definen con mayor claridad. Cuando llegamos a ser mayordomos de Dios, cambiamos nuestro enfoque. Dejamos de centrarnos en el mundo y sus valores materialistas para centrarnos en el Creador y su misión. Al igual que con Adán y Eva, Dios nos confía responsabilidades de origen divino. Sin embargo, desde la caída en el Edén, la tarea de la mayordomía ha cambiado, porque junto con las responsabilidades de cuidar el mundo material, también se nos encomienda ser buenos mayordomos de las verdades espirituales. La lección de hoy, domingo 28 de enero, lleva por título Mayordomos en el Antiguo Testamento. La palabra mayordomo, a secas, se traduce solo unas pocas veces en el Antiguo Testamento. En la mayoría de los casos, proviene de una frase que hace referencia al que está sobre la casa, el que está a cargo del funcionamiento de una casa, es decir, un mayordomo. Génesis 43, 19, 44, 1, 44, 1 y 4 y Primera de Reyes 16, 9. Los mayordomos tenían la responsabilidad de administrar los asuntos domésticos y las posesiones de sus amos y hacer todo lo que se les pidiera. La definición de mayordomo en el Antiguo Testamento se puede descubrir identificando sus características. Los mayordomos no se pueden separar de su mayordomía porque ésta revela su identidad. El Antiguo Testamento declara algunas características de un mayordomo. En primer lugar, la suya era una posesión de gran responsabilidad. Génesis 39:4. Los mayordomos se elegían por sus habilidades y recibían el respeto y la confianza de sus amos por hacer el trabajo. En segundo lugar, los mayordomos sabían que lo que les había sido confiado pertenecían a su amo. Génesis 24, 34 al 38. Esta es la principal diferencia. Los mayordomos saben cuál es su lugar, es decir, no son dueños. En tercer lugar, cuando los mayordomos tomaban para su uso propio lo que les había sido confiado, la relación de confianza entre ellos y su amo se dañaba, y los mayordomos eran despedidos. Génesis 3, 23, Oseas 6, 7. Te invito a que juntos leamos Isaías 22, 14 al 18, mientras pensamos. Durante el reinado de Ezequías, Sebna fue nombrado mayordomo, al igual que tesorero.
Ambos eran puestos de autoridad muy importantes. ¿Qué le sucedió como resultado de abusar de su cargo? Isaías, capítulo 22, versículo del 14 al 18. Esto fue revelado a mis ojos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos dice así: Ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile: ¿Qué tienes tú aquí, o a quién tienes aquí, que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria. Oh vergüenza de la casa de tu Señor. Un mayordomo se identifica con su Señor. Al aceptar sus responsabilidades, debe actuar en lugar de su Señor y hacer lo que haría su Señor si estuviera a cargo de la situación. Los intereses de su Señor se convierten en los suyos. La posición de un mayordomo está revestida de dignidad porque su Señor confía en él. Si en alguna cosa actúa egoístamente y se aprovecha de las ventajas obtenidas al negociar con los recursos de su Señor, ha pervertido la confianza con que se lo ha investido. Testimonio para la Iglesia, tomo 9, página 198. ¿De qué modo podemos aprender mejor el importante concepto de que en realidad somos mayordomos de lo que poseemos en esta vida? ¿En qué sentido reconocer esto debe afectar todo lo que hacemos? Ahora pasamos a la devoción matutina, a la meditación, que hoy lleva por título La debilidad de Dios. Deuteronomio capítulo 9, versículo 20 dice: Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces. Aquel entonces fue la gran apostasía de Israel al pie del monte Sinaí. Usted recuerda la historia. Dios había hablado durante 40 días desde el monte con su pueblo. Habían oído la voz y los truenos y visto el fuego y los relámpagos, pero con una facilidad aterradora, en la misma sombra de la nube que ocultaba al Dios Todopoderoso, cometieron aquel terrible pecado de apostasía y corrupción moral. Pues en la adoración egipcia, la apostasía y la corrupción moral iban siempre juntas. Aarón, el ungido de Dios, el maestro de Israel, consintió vergonzosamente en aquella horrible prevaricación. Aarón fue culpable porque, por debilidad, no se puso de parte de Jehová y de parte de la justicia. El pueblo era culpable porque era corrupto y duro de cerviz. Contra ambos se enojó Dios en gran manera. A los israelitas trató de destruirlos de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que los destruya. Salmo 106, 23. Más claro no puede hablar. Moisés se puso entre Dios y el pueblo diciéndole: si los matas a ellos, mátame a mí también. Y Dios no se atrevió a pasar sobre su cadáver y no destruyó al pueblo. Eso es la oración intercesora, capaz de detener la justa indignación de Dios. A modo de ilustración, podríamos llamar a esta característica divina la debilidad de Dios. Como dice nuestro texto de hoy, contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Si Moisés no hubiese intercedido por él en oración, lo habría destruido. Intercede por tus hijos, intercede por tu esposo, por tu esposa, intercede por tu familia, intercede por tus vecinos, por tus amigos, por todos los que te encuentres en esta vida.
No importa que sean los más dignos de muerte. Aunque sean los más pervertidos pecadores, intercede por ellos. Tu intercesión, como la de Moisés, puede apartar la indignación de Dios y se salvarán. Sobre todo intercede por ti mismo y Dios apartará su indignación de sobre ti. Dios está dispuesto a dialogar contigo. Te ama tanto que está dispuesto a llegar a un acuerdo contigo aunque vaya en contra de la decisión divina. Porque Dios te ama y quiere compartir contigo la vida eterna. No quiere perderte. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos abundar en intercesión por todos los que nos rodean y por todos los que nos cruzamos, especialmente con los más cercanos, para que se enamoren de Cristo, se apasionen por Cristo, tengan la mente de Cristo y caminen como viendo al invisible. Nuestro texto de hoy es uno de los más notables. Otros textos muy significativos son, por ejemplo, Filipenses 1:4, que dice: siempre en mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. O Filipenses 1:9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y también Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración esto resultará en mi liberación. Aprovecha la debilidad de tu Dios vivo, de tu Dios creador, de tu Dios todopoderoso. Intercede en oración por todo y por todos. Y así, feliz, tomado del brazo de tu poderoso Dios vivo, caminar gozoso hacia la vida eterna. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Muchas gracias porque estás allí acompañándome y te espero mañana, Dios mediante.